Pero es muy delicado la consigna que se vayan todos. Esto hay que prestarle mucha atención. Lo que pasó en el Congreso. Claro, sobre todo los peronistas. El problema, nosotros necesitamos de 4 o 6 meses para organizarnos. Y es cierto, vos tenés que llegar al gobierno y el primer día 50 muchachos salen disparados para ocupar su cargo. Si no, al otro día no está gobernando. Y vos tenés que gobernar el otro día. Después, obviamente, eso se completa con centenares y miles. Pero el primer día necesita 50, que es lo que le pasó a Milei, no los tenía. Entonces, bueno, se le fue armando el desorden. Ahora, tener las personas significa también que tienen los códigos de comunicación y de pensamiento. Vos tenés que jugar de memoria, como las parejas del truco. Para eso está la doctrina. La doctrina a vos te permite que tipos que no se conocen o que no se frecuentan todo el tiempo empiecen a pensar en la manera... Ahora, esto por un lado. Por otro lado, el tema de que en realidad, justamente, entre la teoría y la realidad, él lo está llevando a la práctica de manera tan hiper rápida, claro, que la consecuencia va a ser inmediata también. Claro, la consecuencia de su frustración, claro, y la consecuencia de... Y en el medio de todo esto, lo que yo veo, por lo menos, porque ayer, salvo Kicillof, no se vio a muchos dirigentes políticos reaccionando en línea, como digo yo. Es decir, yo escuché mucho silencio, pero es que mucho más del que yo esperaba. No, porque los únicos que pueden hablar son los que fracasaron. Este es el problema. Por eso yo te digo, mira, ¿qué te preocupa, Moreno? Que vamos muy rápido y necesitamos de 4 o 6 meses. Si no, hablan los que ya fracasaron en el gobierno anterior. La socialdemocracia que gobernó en el gobierno de Alberto y Cristina no tiene la respuesta, pero son los únicos que tienen los teléfonos coordinados. Entonces, Cristina en el Patria, Kicillof que dice no sé qué cosa, el otro, y todo eso fracasó desde el 14 que vienen fracasando. Por eso necesitamos los peronistas por lo menos 4 meses. Cuando me dicen los empresarios, aguantá 4 meses, no tomes decisiones, fue lo primero que dije acá, no tomen decisiones por los próximos 4 meses. El jueves pasado te dije, mirá, ahí se abrió la segunda etapa del gobierno de Milei. Te dije, mirá que los aumentos de precios del miércoles con la carne, igual tuvimos un triunfo extraordinario cuando me fui de acá. Porque cuando me fui de acá, los frigoríficos exportadores hicieron un acuerdo de precio a lo peronista con los supermercados para bajar la carne sin el gobierno. Extraordinario para los peronistas. ¿Qué buscamos los peronistas? ¿Que el gobierno haga los acuerdos de precio o los privados? Pero digamos, que eso suceda es porque evidentemente los propios empresarios se dan cuenta la locura a la que se puede llegar. Muy bien. Digo esto porque evidentemente, digamos, quizás fuera de broma, este momento de espanto termine sacando algo bueno de gente que uno... No podía haber acuerdo de precio si no rige el bien común. Porque el contrato entre personas individuales es para maximizar la ganancia. Sin embargo, los empresarios exportadores dijeron no, sacrifico ganancia, por lo tanto, Milei, no tenés razón, gano menos o empato y vos coto conmigo. Es una aguja, es una gota de agua en el desierto. Perdón, Carrefour el otro día puso carteles en el supermercado. Entonces está el bien común. Por lo tanto, Carrefour dijo, me quieren quieren estafar, o sea, nos han pedido un aumento de precios demasiado estrafalario, no, si esta góndola está vacía por esto. Escucharlo, espera ahora. Y te dice, Milei es extraordinario el discurso porque puso el individuo. Terminemos con esa estupidez de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Lo acabo de escuchar. Entonces, vos lo que decís es, eso lo destruyeron los exportadores cuando entregan carne, y Coto y los hipermercados que la aceptan, y al menos algunas miles de familias van a comer un asado un poquito más barato si es que pueden, porque tampoco es un precio. ¿Está bien? Eso deviene de unas reuniones que teníamos los viernes a las 11 de la mañana y que se llamaba la escuelita de la carne. Y esto es lo que busca un gobierno, que ellos tomen conciencia que antes del interés individual está el bien común, que es un criterio extraordinario, porque es el que te permite estar en comunidad. Ahora, eso lo hicieron al margen del gobierno. Como la excepción no confirma la regla, sino que la destruye, ese acto de los empresarios destruyó el modelo teórico de Milei. Más, debe estar muy enojado, y ayer volvió en el discurso a hablar mal de todos, y lo único que se salva es el anarcocapitalismo. Ahora, él necesita implementar la revolución.
Ahora, una revolución, mi querido Milei, no se hace con las instituciones. Tenés que destruir las instituciones y que emerjan los principios axiomáticos de la revolución. Pero resulta que el presidente firma un decreto y quiere hacer una revolución. Bueno, eso es una inconsistencia. Muy bien. Yo partí de una base. Él hoy, cuando dio el reportaje, dijo, déjenme que hable de la filosofía de todo esto. Claro, es y el principio de su discurso. Exacto. Él vuelve sobre un tema, digamos, ¿para Milei no hay personas malas? Lo que pasa que lo que hay para Milei son personas físicas o jurídicas. También las jurídicas. Y Milei considera que el óptimo se alcanza en una negociación entre ellas, sean físicas o jurídicas, sin ningún tipo de violencia. Y la otra pregunta es, ¿las personas somos todas iguales? ¿No hay personas más débiles que otras? Bueno, lo que pasa que él parte del concepto de orden espontáneo y por lo tanto lo que está buscando en esa discusión entre personas libres, físicas o jurídicas, sin ser sometidas a ningún ejercicio de violencia, y el que más ejercicio de violencia comete en la sociedad es el gobierno, la debilidad deja de ser un elemento ordenador en la discusión. Porque vos tenés tu propia preferencia. Si tu preferencia... Pero yo no puedo... A ver, si yo soy... O sea, él lo dice... No significa que tengas razón. Estoy explicando lo que piensa Milei. Sí, exactamente. Pero, por ejemplo, dentro de las cosas... Vamos, por cosas básicas, ¿no? Que ayer este decreto tira por la borda. Y hay que aclarar también, esto para todos los que nos están escuchando, este es un decreto que rige a partir de hoy, por el tiempo que vayamos a ver qué suceda, porque van a empezar todos los amparos, etcétera, pero que no puede ir para atrás. O sea, si vos estás en un laburo hoy, tus derechos como laburante no se vulneraron porque vos fuiste contratado con la legislación anterior. Eso tenelo en claro, porque entre otras cosas va a empezar también la discusión, ¿no? Pero por ejemplo, tira por la borda un derecho que tenemos las mujeres cuando somos madres a, digamos, tener unos días, obviamente, para poder criar a ese bebé. O sea, lo deja a expensas de que yo lo negocie con mi patrón de turno. Esto es así como lo estás diciendo, con sus bemoles, porque del otro lado te dicen, bueno, te pago la indemnización y tomo la que si se embaraza no debe licencia. Entonces, ahí es donde empiezan los conflictos. Pero antes de eso, me parece que es relevante que tratemos de entender qué es Milei. Claro. Porque por no entender lo que es Milei lo votaron los generales. Si los generales hubiesen sabido que Milei es un anarquista, ningún general puede votar a un anarquista porque el anarquista es apátrida. Ni mal ni bien, es apátrida. Eso te iba a decir. La otra cosa que cambia este DNU es el concepto de patria. Pero lo cambia de una manera. Mirá que yo no soy recontra patriota, ¿está claro? O sea, tengo algo. Soy media internacionalista. Sí. No sé si globalizadora en el de pero soy medio, o sea, sí. Ahora, digamos, hay algo que es real. A partir de este DNU, los argentinos tenemos menos derechos que los norteamericanos respecto, ¿se entiende esto? O sea, Norteamérica, que es el país liberal, etcétera, etcétera, tiene muchísimas cláusulas y regulaciones que hacen, que el hecho de que vos seas americano te dé ciertas potestades, por lo menos en tu tierra. Imagínate que cambiaron 1 por 10 ayer. 1 por 10. Cambiaron un venezolano por 10 norteamericanos. Mirá cómo es eso. Un ciudadano norteamericano es un ciudadano. En Argentina también, depende qué gobierno sea el que Pero gobierno. Esto es lo que te digo, evidentemente... ¿Sabés por qué dije lo de 1 por 10 ayer? Sí, obvio, por el canje que hubo claro. Claro. Y ellos empezó a decir, este los quiero, te entrego este. No es que eso fue Maduro que le dijo 1 por 1, no, que necesito 2, no, dame estos 10 y te devuelvo este y listo, y se acabó. Y si no, nos peleamos de verdad. Pero por eso te estoy diciendo, evidentemente, en el fondo, Milei, el concepto de patria de Milei, no sé dónde está. Pero porque es un anarquista. Vamos a ver, porque estos 5 minutos que perdamos, que parece que los perdemos, nos permite allanar el resto. Milei es un muchacho que valora los anarquistas que vos conociste. Los italianos, los españoles que tuviste de amigo, aquello, como dije, aquella anarquista que decía, sin Dios, sin patrón y sin marido. Él las valora. Él dice, de aquellos anarquistas, estos anarcocapitalistas, si esos anarquistas vivieran,
ahora serían anarcocapitalistas y damos la vida por la propiedad privada. Y damos la vida por la propiedad privada, no es que es una figura. Damos la vida, por eso recién dijo, le faltó decir estos asquerosos comunistas. ¿Está bien? Sí. Bien. Los adjetivos calificativos los usa porque le sale de las tripas. Da la vida por la propiedad privada. Y quizás, en el límite de dar la vida, el sesgo anterior es la depresión, ahí sea un momento de quiebre. El tipo está convencido. Entonces, ayer, los considerandos del decreto, que no tengo dudas son el discurso de él, hablan mal de Hitler, sí, habla mal de Mussolini, sí, habla mal de Franco, sí, pero también hablan mal de los liberales, hablan mal de los neoliberales, habla mal de Perón, de Isabel, de Macri, habla mal de Martínez de Oz, yendo a la Argentina. Él dice los últimos 100 años, habla mal de todos. Él, como revolucionario que es, y tiene que cambiar el sistema, lo único bueno es él. ¿Qué pasa con estos anarcos capitalistas? Son una secta dividida entre los que son ateos agnósticos o los que son creyentes. Sí, terminó con el coso de la... ¿Cómo era lo del cielo? La fuerza del cielo. No, terminó con la bendición. Como termina. Que Dios bendiga al pueblo argentino. Dice, ¿eh? Lo dijo cuando cerró antes y lo dijo ayer, me parece también. Entonces, eso es un discurso en vez de Dios bendiga a la reina, Dios bendiga al pueblo norteamericano, Dios bendiga al pueblo argentino. Él es, dentro de la secta, los religiosos. Cuando hablaba conmigo me decía, católico, no dirá misa, pero católico. Después empezó un proceso de conversión que todos conocemos y que no lo va a terminar durante esta gestión, ya dijo, porque tiene que trabajar los sábados. ¿Estamos de acuerdo? O sea que vamos a ver si después termina su proceso de conversión al judaísmo. En este esquema, cuando él introduce la parte resolutiva, el decreto, hace toda una conceptualización de su pensamiento profundo. Por eso habla mal de todos. Claro. Y lo único que rescata es la persona. En este caso llamado individuo, para no decir persona física y persona jurídica, pero es persona física y jurídica, que discute en un ámbito que él llama mercado, pero que el mercado no define. Por esto es la diferencia con las reglas del mercado. No hay reglas del mercado. Y él te dijo ayer, la negociación individual entre personas está por encima de los códigos, por eso me meto con los códigos. El contrato entre nosotros es ley por encima de la Constitución. Esto te lo dicen los norteamericanos. Firmaban contratos en el lomo de los animales. El derecho sajón lo permite. Por eso la discusión de buena fe. ¿Qué es lo que prohíbe el derecho sajón? La discusión de taitas. Que el derecho nuestro lo permite. Vamos de vuelta. En Estados Unidos, un contrato inexorablemente tiene que ser de buena fe. No puede ser que alguien, sabiendo que miente, diga que está discutiendo de buena fe. Exactamente. Bien, castigan la mentira. En los contratos argentinos, la buena fe la tenés que buscar vos. En los contratos latinos, la buena fe la tenés que buscar vos. Para eso tenés los códigos y mucho más estrictos. Como él dice, lo que discutimos entre nosotros es ley, está por encima de todo. Tenés cuidado lo que firmás. Y cuando vos firmás no tenés que estar sometido a ninguna presión. Sobre todo la del Estado. Vos tenés que ser una persona... Lo que pasa es que la presión me la puede estar dando el otro porque tiene más poder que yo en el momento en que yo firmo. Por eso, de hecho, en Argentina pasa, pero hay contratos leoninos, contratos que yo he firmado, contratos leoninos. Muy bien, en nuestro derecho. En nuestro derecho, la buena fe no es el elemento ordenador, no se castiga. Por eso hay contratos leoninos. Total. Está bien, pero él está hablando a dónde quiere llevar la Argentina. Está bien, no pero en el mientras tanto me larga una selva. Sí. O sea, me larga una selva a mí, imagínate todos los que hay por debajo. Pero no hay ninguna duda si no tiene la verdad. Estamos tratando de entender cómo piensa. No le estamos diciendo que está bien. La verdad, que gracias a Dios volvió a aparecer en la Argentina, la salida de Alberto y Cristina, la emergencia de Milei nos permite volver a discutir la verdad, no la posverdad. Volvemos a discutir que la realidad es la única verdad, no que te autopercibís.
¿Está bien? Entonces, toda esa tontería de la autopercepción pasó a un segundo plano. Y la verdad vuelve a emerger, pero no estamos discutiendo la verdad ahora. La verdad no la tiene Milei. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de descifrar por qué está haciendo esto. Y prepararnos. Porque yo veo algo, perdóname, yo veo algo muy complejo en la discusión. Porque yo creo que en algún momento él va a abrir un poco el juego y se va a poder, digamos así, preguntar, creo yo. Y es que él tiene un pensamiento absoluto, pero genuino. Claro. Y a mí eso me mata, pero les explico por qué. Porque yo prefiero discutir en este contexto con un hijo de puta. Claro, si yo te dije que buena persona, o alguna vez dije que era buena persona. No, pero por eso digo, el problema que tenés es que él claramente tiene una construcción hecha de un montón de cosas que él cree, digamos, genuinamente, que para mí son un horror. Pero, a ver, hasta puedo darme el lujo de decir, quizás yo estoy equivocada, porque digo, quizás estoy equivocada. Es la discusión con tus hijos adolescentes cuando eran adolescentes. El pibe no maduró en economía, encontró un modelito. Ese modelito satisface el criterio de consistencia interna, no el criterio con la realidad. ¿Cuál es la diferencia con nosotros los peronistas? Cuando el Papa te dice, muchacho, entre la teoría y la realidad, vos andás por la práctica, porque es muy infinitamente superior a la teoría, los peronistas decimos la única verdad es la realidad. Para Milei no. Para Milei su marco teórico consistente para un adolescente que las piezas del rompecabezas se ponen en el lugar que corresponde, es muy seductor. Se enamoró de ese modelito. Nunca pensaron los anarcocapitalistas del mundo que iban a tener un presidente en un país como la Argentina. Claro. En ningún lugar. Ahora, fueron tan desastrosos los dos últimos gobiernos, el de Macri y el de Alberto y Cristina, que la emergencia de Milei hasta es natural, hasta que empieza a tomar decisiones. ¿Por qué pudimos decir, mirá que por ahí en 4 o 6 meses se deprime? Como decía, no se deprime porque el tipo está firme. No, al revés. Cuando la realidad no se ajusta a ese marco teórico, solamente le queda la depresión. Como paso anterior a temas mucho más superiores. Pero no el problema ahí, el problema ahí es el siguiente, que es lo que uno puede ya estar vislumbrando en este momento. Los tiempos están hiperacelerados. Claro. O sea, pero tienen un nivel de aceleración que es impresionante. Digo, todos estamos convencidos, más allá de quién, el militante que haya salido a la calle, lo que fuera, pero digamos que la reacción popular de ayer es una reacción real. Y sobre es todo una el que se vayan real. Todos, el que sea perdón, canto, igualmente él, digamos, ayer, en algunas cosas él no es abogado, obviamente, y de hecho no se dio cuenta. Hoy comete un error en el reportaje, le dicen, están diciendo que salió otro decreto para, digamos, confirmar que la fecha de vigencia de este DNU es hoy. No, de ninguna manera, eso ya está claro por la emergencia, dijo él, y a los 3 minutos salió el decreto. No le habían contado todavía. Pero lo concreto es, digamos, que claramente él se llevó puesta la Constitución. Bien, entonces, déjame interrumpirte, hoy estamos trabajando al revés, soy yo el que interrumpo, te pido disculpas. ¿Quién es la persona clave para impedir la revolución? Sacar el sujeto histórico, que es el pueblo, que ya se expresó ayer. El Congreso y la justicia. No, ahí está. La revolución solo la impide en términos institucionales el garante del status quo. ¿Y quién es en nuestras instituciones el garante del status quo? La Corte Suprema. ¿Viste? Entonces, la persona clave para evitar esto es el presidente de la Corte. Escúchalo. Claro, y esto es fenomenal. Es como si estuviera armado, ¿viste? Y eso que no hablamos. Tenemos un problema si empezamos a armar las cosas sin hablar, ¿no? La Corte ha dicho reiteradamente que si no se aniquila el derecho o si no se lo desdibuja de una forma sustantiva, puede haber una afectación en términos de tiempo, en términos de intensidad. Eso se ve en cada caso concreto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que todo juez debe tener en cuenta? Debe tener en cuenta la juridicidad del procedimiento, que se practique con igualdad. Igualdad significa para nosotros tratar igual a los que están en iguales circunstancias. No es igualitarismo, es equidad. Es decir, por eso puede haber categorías, como hay categorías tributarias, por ejemplo, ¿no es cierto? Y quiere decir que si se dice el día de mañana, pagarán impuestos a las ganancias los hombres, pero no las mujeres, afecta a la igualdad. Es decir, y después la razonabilidad. En la razonabilidad está en el ajuste entre el objetivo que tengo y el medio del que me valgo para llegar a ese objetivo. Por ejemplo, le doy con un ejemplo muy trivial. La población argentina sufre de jaqueca.
Bueno, entonces ese es el problema. El gobernante dice, bueno, la voy a tratar con aspirinas, puede ser, la voy a tratar con acupuntura, puede ser, la voy a tratar con una mezcla de hierbas, puede ser. El juez no tiene que subrogar o reemplazar al político, legislador o poder ejecutivo, de acuerdo a la competencia que tenga cada uno, diciendo, no, mira, en vez de aspirina tenés que hacer acupuntura. No. Ahora, si para terminar de raíz con el dolor de cabeza, el gobernante dice, le voy a cortar la cabeza a la población que tenga, porque ahí se termina definitivamente el dolor. En cambio, con la aspirina vuelve, la mezcla de hierbas puede generar efectos secundarios, ahí es irrazonable. Ahí el juez debe decir, no, para proteger un derecho a la salud, a sentirte mejor, vos estás eliminando el derecho a la vida. Entonces, en ese control, cuando hay una absoluta irrazonabilidad, es donde el juez debe descalificar. Extraordinario. ¿Qué pasó ayer de irrazonable? ¿Solo ese decreto? No. Yo estaba en vivo en un canal. Le digo, mirá, Patricia, la última vez que un secretario de seguridad fue irrazonable, tuvo un juicio durante años y fue condenado, fue Malatón. Y no se olviden que no existe obediencia debida en la Argentina, y no se olviden que cuando al jefe del operativo, el juez federal de turno le dice, usted a mis órdenes, la policía le hace saludo, no saludo y se terminó. Salvo que decrete el estado de sitio con ley marcial. Total. Muy bien. Como eso esto no pasaba estaba, ayer en el medio de la marcha. Claro, yo quiero contarle, bueno, ahora te voy a contar algo que yo me enteré, digamos, estando conectado con gente que estaba ahí. Algunos policías que claramente tienen mucho expertise en esto, la frase que tenían es: Patricia está más loca que Milei. Claro. Esto decían los policías que estaban al frente en el operativo, o sea, no digo los jefes, pero muchos de los que obviamente tienen mucha experiencia en esto y además caldeado el cuero, ¿no? Porque obviamente terminan pagando el pato también. Vamos a jugar un poquito nosotros, yo que soy veterano, vos no, pero un poquito cómo funciona esto. Después pasamos al decreto, porque todavía del decreto ni hablamos. ¿Cómo funciona esto? Vos organizas una movilización, vas a hacer un poquito de bardo, entonces te viene la infantería de la federal o de la provincial, ahora la de la ciudad. Si te viene de la ciudad, vos decís, bueno, esto es pan comido. Te viene la bonaerense más o menos, te viene la federal, pones el cuerpo un poco más tenso. Y haces. Cuando los muchachos te dicen, viene la gendarmería, vos te das vuelta y decís, muchachos, no vamos, llegó la gendarmería, afuera, porque la gendarmería no puede empatar. La policía puede empatar, porque hace parte del cuerpo a cuerpo. ¿Viste? Una gorra, esto, aquello. La historia de sacarle la gorra al poli viene de ahí. Porque bien, a la poli, andá a sacarle la gorra a un gendarme. Porque es el principio de autoridad. Entonces, cuando ayer te mandan a los gendarmes de a pie, es que no entienden cómo es. Por eso les decía, saquen a los gendarmes, porque los gendarmes no pueden empatar. Y para 3.000, 5.000 manifestantes vos te dabas cuenta que estaban llevando uno, y encima la gendarmería. Pero si el cabo de tránsito lo generó la policía. Bien, entonces eso no fue razonable y en algún momento pararon. Escuchan. Dijeron, bueno, vamos a parar. Para que no estamos siendo razonables. Ya habló el presidente de la Corte. El presidente de la Corte tuvo dos frases extraordinarias antes. Ojo con Malvinas, está en la Constitución. Ojo con la dolarización. Si quieren, cambian la Constitución. Termínenla. Por acá no pasa. Y el lunes, en ese reportaje, dijo, ojo que la razonabilidad es el criterio de discreción de nosotros los jueces y sobre todo lo que me corresponde por presidente de la Corte. Entonces, la figura central hoy es el presidente de la Corte. ¿Qué problema tiene el gobierno que se acaba de ir? Que le hacía juicio político. Y entonces ahí tiene un problema, porque no puede reivindicar a la Corte que ellos mismos querían sacar. No, yo te dije... A mí no me importa nada. No, yo reivindico lo que sea razonable en este momento. Es que son ellos cuando hablan. Por eso Kicillof no habló bien. Porque si Kicillof ayer tranquiliza y dice, miren muchachos, acá va a imperar el criterio de razonabilidad. Que el custodio de ese criterio es la justicia y en cabeza del presidente. Por tanto, quédese tranquilo. Y ahora empezamos a hablar del decreto. Porque el problema que tenemos, que ya tenemos quien custodia el status quo, no hay revolución. Y si quiere hacer una revolución de otras características, nos va a tocar a nosotros hacer el ejército blanco. Él hará el ejército rojo. A mí igual las revoluciones me gustan, te quiero decir. A mí las revoluciones me gustan. Depende ¿no? cuál.